Reporte 100. Ana Vanessa Cárdenas, analista de la Universidad Anáhuac Mayap, que está con nosotros esta mañana para que nos ayude a entender este conflicto Rusia-Ucrania. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Ana Vanessa, en términos de buenos y malos, pues desde el lado occidental, pues los buenos son los Estados Unidos y los países de la OTAN y la Unión Europea, y los malos son los rusos. Pero en términos, desde la visión rusa, me imagino que es al revés. Los malos son Estados Unidos, la Unión Europea, y ellos son los buenos. Ayúdanos a entender por qué los rusos consideran que esto es legítimo, por qué los rusos consideran que es viable reconocer la independencia de dos zonas de Ucrania, y por qué sería viable para ellos recuperar ese territorio mediante una invasión, Ana Vanessa. Así es, Juan Carlos. Creo que comunicacionalmente nosotros tenemos una gran influencia de la repetición de las cadenas internacionales de las noticias, y pocas veces oímos las interpretaciones que se dan en el oriente, ¿no? En el este europeo, sí, por la dificultad del lenguaje, de traducción, etcétera. Y para eso es justamente programas como el tuyo, Juan Carlos, para aclarar que lo que vemos y escuchamos muchas veces no es la realidad de lo que se vive y se escucha en otros lugares, y así se van incrementando, echándole leña al fuego en los conflictos internacionales. Sí. Efectivamente, pues nosotros vemos la defensa de la soberanía, ¿no? De un país, de su territorio, de su integridad, etcétera, la autonomía para decidir ingresar a la OTAN, como es Ucrania. Sin embargo, también hemos visto a Estados Unidos cómo ha defendido sus zonas de interés, no solamente cercanas, sino también donde hay recursos que le interesan y que le pertenecen a regiones totalmente diferentes. En el caso de Rusia, considera a Ucrania no solamente una zona importante, un vecino, lo considera parte de Rusia, porque lo fue durante la Guerra Fría, porque hay una gran cantidad de rusos, incluso cultural y físicamente, los ucranianos son muy similares a Rusia, prácticamente rusa. Hay muchos rusos, sobre todo en estas regiones del este, en Lugansk, en Donetsk, estas provincias que se reconocieron y se nombraron además independientes, y que desde el 2014 han estado luchando, incentivadas sí por Rusia, ¿no?, para lograr esa independencia. Se habían firmado los acuerdos de Minsk en el 2014, ¿no?, que se refrendaron además en el 2016, en donde se reconocía cierta autonomía. Ucrania les da cierta autonomía, que no es lo mismo que independencia, porque formalmente respondían a Ucrania, y Rusia había hecho ese reconocimiento de autonomía. Ahora se da un paso más, se reconoce la independencia, y eso le permite a Rusia pues tener una mayor influencia, es decir, tener ya un pie en Ucrania, así como en el momento que quiso anexar a Crimea. Ahora, bueno, pues esto le posibilita también la anexión o la invasión a Ucrania. Sí, y en todo esto, ¿qué tiene que ver el petróleo, Ana Vanessa? Porque ayer estuvo el petróleo por las nubes, hoy amanece estable el precio internacional del petróleo, pero el costo de los energéticos se verá reflejado en los bolsillos de todos los ciudadanos del mundo, y no se diga México, que el precio del litro de gasolina se calcula con base en los precios internacionales del petróleo. Ya hay lugares donde el litro de la gasolina regular se vende en 24 pesos, 4 pesos por arriba del promedio nacional. ¿Qué tiene que ver el petróleo en todo este conflicto, Ana Vanessa? Así es, bueno, Ucrania además es una zona respecto a los intereses de Rusia fundamental, no solo por ser su frontera, sino por el paso de diversos gasoductos. Y una de las sanciones además que la Unión Europea acaba de imponer a Rusia, y que debe haberle sido muy difícil a Alemania, que es dependiente en gran medida del petróleo y del gas ruso, pues fue el veto a este nuevo oleoducto, el Nord Stream 2,
Y este juego de si se veta o no y del abastecimiento de Rusia a el mercado europeo es lo que ha incrementado y disparado el precio del petróleo y que se ha visto a nivel mundial. Por otro lado, el sacar a Rusia, como se le ha amenazado del sistema financiero, el día de ayer la Unión Europea dijo que se le sacará del europeo, pero todavía no del internacional, esa es una medida mucho más fuerte, pues también ha jugado con los mercados. Entonces estamos viendo que aunque de pronto en México pensamos que Ucrania está muy lejos y que no nos afectan estos conflictos, claro que sí, nuestros precios de las gasolinas y por lo tanto de la mayoría de nuestros servicios se ha incrementado y además la volatilidad del dólar y del mercado internacional que se va a estar viendo en un sistema inestable mientras no se resuelva el tema con Ucrania. Sí, las sanciones que anunciaron la Unión Europea, el Reino Unido, contra bancos y oligarcas rusos y también las sanciones que anunció Estados Unidos ayer el presidente Biden, ¿son sanciones fuertes contra Rusia o a Putin le hace esas sanciones lo que el viento a Juárez? En el corto plazo no le afectan, incluso este cierre del Nord Stream 2 le afecta más a Alemania que a Rusia. Rusia tiene mucho más gas que la Unión Europea para aguantar más tiempo y económicamente con este veto o con este cierre parcial. Y por el otro lado, bueno, estos viajes y esta incursión en el mercado financiero inglés y europeo del círculo cercano a Putin, pues no es algo que realmente afecte a la economía y a la estabilidad del país. Estamos viendo que Rusia nuevamente, Juan Carlos, se comporta como una potencia y era esperado incluso esta incursión en Ucrania cuando Rusia sintiera cierta seguridad que tratara de recobrar su zona de influencia. Sí, y China viendo el escenario y me imagino que en este conflicto pues es el ganón, ¿no? China siendo muy cauteloso incluso en la reunión de emergencia que se convocó el Consejo de Seguridad, en la que prácticamente no condenó a Rusia y optó por hacer recomendaciones de que se siguiera la vía diplomática, prácticamente casi igual que lo que ha hecho México, que también estuvo en esta reunión, porque como recordamos, ya hemos hablado en su programa, México hoy es miembro no permanente, obviamente, del Consejo de Seguridad. Sí, Ana Vanessa Cárdenas, el papel que tiene México en este conflicto o las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano sobre este conflicto, por ejemplo, dejar abierta la embajada en Kiev, ¿es una decisión acertada por parte del gobierno y de la gestión de Marcelo Ebrard? Bueno, hemos visto que desde que inició este gobierno en términos de política exterior se ha subrayado que vamos a actuar de acuerdo a la política de no intervención, de respeto a las decisiones de otros países y en función de eso México solamente ha hecho recomendaciones de buenos oficios, de seguir la vía diplomática. El dejar abierta la embajada en términos diplomáticos y de la relación con Rusia, sí, es una decisión acertada. En términos de seguridad, creo que sería importante pues tener todas las alertas para evacuar al personal en caso de una posible invasión. Sin embargo, sabemos que las embajadas en un conflicto como este normalmente se respetan por la inmunidad diplomática que tienen los locales. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias como siempre por estos análisis, por ayudarnos a entender este conflicto internacional, analista de la Universidad de Anáhuac Mayap. Muchas gracias, estamos en contacto. Con gusto, Juan Carlos, muy buenos días para ti y todo el auditorio. Hasta pronto. Es el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Reporte 100.